La luz de Sirio. Muy buenas a todos, aquí estamos en la luz de Sirio, una vez más el desaliñado. Aquí traigo un compañero mío, le veis en pantalla, ¿vale? Alberto Rudilla. Saluda si quieres, Alberto. Hola, encantado. Ha estudiado ciencias de la actividad física y del deporte, ¿vale? Es profesor y hoy viene a hablarnos un poquito de su experiencia, quiere dejarnos un mensaje, ¿vale? Y creo que va a servir tanto a cualquiera que le vea, mayor, pequeño, con hijos, sin hijos, creo que a todos nos puede aportar y bueno, os dejo aquí con él y luego le haré unas preguntitas. Algunas se las complicaré un poco, ya llevándolas un poco hacia mi terreno. Pero bueno, de momento que dé su mensaje y pueda expresar lo que él viene a contaros. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Isma, lo primero por invitarme a tu canal, que es un proyecto muy bonito y que creo que puede ayudar mucho a todo el mundo, ¿no? Porque es muy diferente a todo lo que hay hoy en día, ¿no? Y bien, como ha dicho Ismael, pues llevo ya unos años bastante dedicándome a la profesión de la educación. Soy profesor en un instituto y creo que la sociedad se puede cambiar a través de la espiritualidad y también a través de la educación, ¿no? Y vamos a ver si en esta pequeña intervención pues podemos dar un poquito de luz a ciertas cuestiones que tenemos hoy en día. Y bueno, pues al tener que tratar con muchos chicos y con muchas chicas en mi profesión, sí que estoy apreciando ciertos cambios que primero ocurren en los institutos y eso es una señal inequívoca de que a los pocos años esto se va a expandir al resto de la sociedad, porque esos niños saldrán al mundo real y lo que ellos han experimentado dentro del instituto lo trasladarán, ¿no? Y la primera cuestión que quería tratar es la falta de esfuerzo, ¿no? Que yo creo que ya todos vamos viendo un poquito en la sociedad, ¿no? Cada vez se premia menos el esfuerzo, sobre todo porque los chicos traen una baja tolerancia al error. En la vida, cuando queremos aprender cualquier cosa o vamos a hacer algo diferente, lo más normal y lo mejor es que nos equivoquemos al principio, ¿no? Porque el error tenemos que dejar de verlo como algo negativo y yo creo que es la antesala a la mejora para llegar al éxito. O sea, a partir del error, un error bien aceptado y bien comprendido te enseña mucho, mucho más que en ocasiones hacer algo a la primera bien sin entenderlo, ¿no? Y eso es algo que a los chicos les cuesta mucho porque yo creo que la sociedad que tenemos hoy en día pues trata de vender la inmediatez, ¿no? En todo, en conseguir cualquier tipo de logro o mejora personal. Y si no consigues algo a primer intento o rápidamente, es que sencillamente no puedes. Y eso yo creo que es un mensaje muy peligroso que también quizás podemos ver en ciertas películas, ¿no? Con esas secuencias de flashback donde procesos que son largos y que conllevan pues errores, ¿no? Y aprendizajes, pues en un segundo se consiguen mágicamente y traen un mensaje que quizás no es el más adecuado, ¿no? Y luego junto a esto, también, bueno, evidentemente los padres, ¿no? Los adultos también estamos involucrados. Y es que yo creo que al final estamos permitiendo que las generaciones que vienen tengan absolutamente todo. Y no hablo de cosas esenciales, hablo de lujos que podríamos no tener perfectamente sin habernoslos ganado. Por ejemplo, voy a poner casos que no son los más comunes, pero que cada vez veo más, ¿no? Pues el típico alumno o la típica alumna que por falta de esfuerzo evidente, pues bueno, tiene un desempeño académico malo. Le quedan 7, 8 asignaturas y bueno, pues después de que se acabe el trimestre, porque está la Semana Santa, porque están las Navidades, cuando lo ves venir, vuelve pues con el teléfono de la última generación, pues el iPhone 18 o el 17 por el que estén, que cuesta una cantidad muy alta de dinero y te ves fardando de eso cuando realmente ese chico, esa chica, al menos por lo que yo puedo ver, no se lo ha ganado, no ha hecho algo positivo para poder tratar de conseguir algo, ¿no? Esto también lo veo, por ejemplo, cuando hay chicos o chicas que han sido expulsados, ¿no? Del instituto pues, porque están aprendiendo a manejar las relaciones sociales, quizás no tienen suficientes habilidades y han sido expulsados o han tenido un comportamiento que no ha sido el adecuado. Y luego vuelven al instituto y
es su cumpleaños y se les ha premiado pues con cosas materiales que son muy caras, como puede ser una zapatilla de 300 euros o cosas así, ¿no? Entonces, el mensaje que le estamos dando los adultos muchas veces a estos chicos, que al final van a ser el futuro de la sociedad, es que, bueno, da igual lo que hagas, porque si yo, como padre, no te doy todo, aunque tú hagas las cosas mal, yo soy un mal padre. Porque creo que a veces estos padres que son de una generación anterior no crecieron teniéndolo todo. Y entonces ellos creen que si ahora que se lo pueden dar a sus hijos no se lo dan por el motivo que sea, pues no lo están haciendo bien. Y al final creo que nos vamos a dar cuenta que estamos creando a veces, involuntariamente por supuesto, pues chicos y chicas que tienen una serie de valores y que esperan una serie de cosas que no son del todo reales, ¿no? Y me da pena porque puede que estas generaciones que vengan, no podemos generalizar, pues tengan más frustraciones y más infelicidad. Duro el mensaje, ¿vale? Yo, de hecho, luego te lo voy a enlazar con una pregunta que te tenía preparada, que es un poquito también, yo lo llevo todo a un nivel más, ¿vale? Pero Ujú. creo que está muy enlazado y podemos llegar a una conclusión entre ambos. Vamos con la fase, Alberto, en la que te voy a hacer algunas preguntas cortas, ¿vale? Y a ver qué respuesta recibimos. Seguro que nos aporta luz y comprensión en lo que es tu rol como profesor. Lo Eh, intentaré. bueno, Rudy, mi primera pregunta era, ¿cuál ha sido la mejor experiencia en lo que llevas de profesor? Tu mejor experiencia. Pues es una pregunta que no me suelen hacer, ¿no? Y al final, a pesar del mensaje que he dado antes, que como tú bien has dicho, se puede entender como duro, yo considero que soy muy afortunado, primero con la profesión que tengo y luego con los alumnos que he tenido en general. Entonces, si me tengo que quedar con una, te diría que yo he estado en varios centros y sería un día que fui a la graduación de mis antiguos alumnos del primer centro, donde ya llevaba ya 3 años sin estar en ese centro. Y claro, 3 años para un adulto no es nada, pero para estos chicos que se están formando en estas edades, 3 años, ellos son personas diferentes, tanto física como a nivel personal y psicológico. Entonces, cuando fui, bueno, de hecho, yo a muchos no les reconocía físicamente hasta que le llamaba por megafonía y claro, me acordaba de los nombres y sus apellidos y decía, ¿en serio? Y luego al final, bueno, pues pasan muchos alumnos cada año, ¿no? Por mis manos y a veces pues te pierde detalle, ya no te acuerdas exactamente de cómo era ese chico, pero ellos sí, porque ellos proporcionalmente tienen muchos menos profesores. Entonces, el mejor recuerdo que tengo y la mejor experiencia es que me hizo mucha ilusión cuando al acabar la graduación, bueno, esos chicos me reconocieron, yo no había cambiado tanto, y se acordaban mucho de mí, se acordaban en buenos términos y tuvieron muy buenas palabras y me dijeron, bueno, que muchas gracias por haber sido su profesor, que les había ayudado mucho, pero no ya a nivel de la asignatura, ¿no? En mi caso de la educación física o a través de exámenes y estas cosas, sino que se centraron en lo personal, ¿no? En el trato humano y decían que recordaban muy concretamente pues momentos en los que a lo mejor ellos habían estado enfermos y no habían ido a clase y yo simplemente se me había ocurrido llamar a casa para preguntar o otras cosas. Otro alumno me dijo que él había tenido un momento complicado en unos años donde no se llevaba bien socialmente con otros alumnos y estaba más triste y se ve que yo lo noté y llamé a los padres para comentárselo y a ver si ellos eran conscientes. Entonces eso pues les impactó mucho a ellos y a mí cuando me lo dijeron, ¿no? Y que era algo que, pues eso, que les había llegado porque a lo mejor no lo veían tan frecuentemente. Qué bueno, la verdad es que mi compañero Rudy siempre llega al corazón como le tengo dicho y la verdad es que para mí, desde luego, igual que para los chicos que están con él seguramente en su instituto, es un ejemplo a seguir y alguien a tener en cuenta, ¿no? Le voy a hacer la segunda pregunta que también tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Mi pregunta es esa, ¿te sientes como un padre para algunos chicos? Pues sí, te tengo que decir que sí, porque mira, hoy en día con la sociedad que tenemos, pues lo más habitual es que tanto el padre como la madre trabajen y hoy en día las jornadas son bastante largas, entonces pues conozco casos de muchos chicos que salen del instituto y llegan a casa y no hay nadie, están ellos solos y pasan bastantes horas así hasta que a lo mejor llegan los padres pues a las 7, a las 8 de la tarde.
Entonces, al final, acabo estando con ellos no mucho menos tiempo, ¿no? que sus padres. Y si además tienes la suerte de continuar con ellos no solo un curso, sino dos cursos o tres cursos seguidos, al final se acaban estrechando mucho los lazos y tienes, pues eso, relaciones con los chicos que van más allá del yo te pongo esta nota porque tú has hecho esto, ¿no? Y yo creo que los chicos al final sí que la acaban apreciando y en muchas ocasiones te ven así. Qué bonito y lo que, o sea, yo el comentario que quería hacer al respecto, porque yo esto lo pregunto por algo, o sea, eso significa la implicación que tienes, ¿no? Hacia estos chavales y que lo haces desde el amor, porque digamos que a lo mejor cualquier otro profesor se siente como la autoridad y no un padre. Y luego también recalcar que ningún padre se tiene que por qué sentir ofendido porque un profesor cree que tenga también como algo cercano a ese rol, ¿no? Creo que al final se basa en lo que hemos dicho, en una conexión, en cómo tratas esa conexión a través del amor eh, para sentirte así, ¿no? Para sentirte como un padre y no una autoridad. Sí, mira, sobre lo que has dicho, es que creo que estás en lo cierto. Al final, cuando tú eres consciente de la influencia que quizás puedes tener en estos chicos o estas chicas que en estas edades se están formando, no tienen clara todavía su identidad, la están creando, es una responsabilidad, pero también es una motivación para intentar estar cerca de ellos y hacerlo lo mejor posible. Porque al final todos nos equivocamos, pero cuando tú lo haces con la mejor intención que tienes, ellos lo acaban apreciando. Y entonces es lo que dices tú, ahí es donde está esa inspiración que a lo mejor puedes tener para ellos y luego ellos lo acaban valorando. Muy bien, pues vamos con otra preguntita, Rudy. ¿Vale? Mira, Rudy, te quería preguntar respecto a lo que hemos hablado, ¿no? Que algunos se sienten padres, otros a lo mejor una autoridad más fría digamos, laboral. Te quería preguntar qué porcentaje de profesores crees que están donde están por vocación, dentro de lo que tú has vivido. Vale, muy buena pregunta. Y al final yo no me caso con nadie, ni en mi profesión ni en nada. Entonces, es difícil decirte un porcentaje porque, claro, yo al final la experiencia que tengo es con una serie de compañeros. Hay tantísimos profesores, ¿no? En Madrid y en España que será difícil. Pero yo te diría que a lo mejor el 60% creo que sí que tienen vocación y hay un 40% que es bastante elevado, ¿eh? Estamos hablando casi de la mitad que creo que no, o que a lo mejor la tuvieron y ya no la tienen, por diversas circunstancias. También te digo que son pocos los casos que yo he dicho directamente o que yo he escuchado directamente que un profesor dijese, mira, yo estoy aquí simplemente porque supuestamente no me tengo que preocupar si me echan del trabajo o algo así, que no es tan así, pero bueno, hay mucha gente que tiene esa opinión. Pero sí, te diría que yo creo que el 60% tienen vocación y hay un 40% que a lo mejor la tuvieron, ya no la tienen, y dentro de ese 40% habrá una parte de personas que han entrado directamente a la educación como salida laboral porque no tenían otras opciones que les gustasen, a lo mejor, o que les pudiesen interesar. Entiendo, ahí se me vienen dos cosas, ¿no? Primero, la base esa del chaval que ha estudiado esto sin ser realmente lo que quiere, o sea, tal vez haya una equivocación ahí. Y luego también la educación hacia el adulto, ¿no? Eh, porque a veces el adulto se pierde, a veces no sabe tampoco gestionar y pierde esa pasión, ¿no? O tal vez no la valora, o sea, yo creo que la educación es tanto para niños como para adultos, como para abuelos y si no hay nadie que te enseñe, creo que nosotros mismos tenemos que ser lo suficientemente conscientes para enseñarnos, ¿no? Sí, además hay una cosa ahí que dices que es muy interesante y es que claro, tú puedes tener vocación, pero primero hay que intentar ver por qué esa vocación se puede llegar a perder. Yo no lo comparto, ¿vale? Que se tenga que perder, pero sí que entiendo que hay una serie de causas que pueden hacer que poco a poco se vaya perdiendo. Por ejemplo,
pues que no se valore tu trabajo, ¿no? No hablo solo de la educación, hablo en general. Si tú sientes que te estás esforzando, que estás dando mucho de ti y te estás implicando mucho, pero luego no se termina de valorar, podríamos mencionar que a lo mejor hay veces, hay familias que no lo terminan de valorar, ¿no? O si no sientes el apoyo de compañeros, pues se puede hacer difícil. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Y luego, por otro lado, ¿qué pasa? Que a veces hay muchas personas que acaban siendo profesores que son profesores de rebote, entiéndeme, estudian, por ejemplo, una carrera como, yo que sé, una ingeniería, por ejemplo, ¿no? Y luego muchos acaban siendo profesores de matemáticas. Pero claro, tú en la ingeniería mm, no te han puesto delante de un aula con 30 adolescentes y de repente tienes 30 cabezas que están pendientes durante 50 minutos de cada cosa que tú hagas. No te han enseñado a eso, ¿no? Entonces es complicado porque no tienes una experiencia previa y eso puede llevar al desengaño. Está bien, digamos que puede haber múltiples de problemas por los que un profesor, digamos, no valore lo que él mismo está haciendo. El caso, te voy a ir con otra pregunta más, ¿vale? Cerramos esta. ¿Hay algo como profesor que te gustaría hacer, pero que no puedes por cómo está preparado el sistema de la educación? Sí, 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 claro. Por ejemplo, es que yo soy muy crítico, soy así. A ver, cuando tú eres profesor y tienes ya tu plaza, has opositado muchas veces, son exámenes muy duros y lo consigues, yo creo que tiene que seguir habiendo un control. Esto no es que sea la ley de la jungla. Yo tengo personas que tengo que responder ante ellas, ¿no? Superiores y demás, pues como muchas empresas. Pero es verdad que en el día a día es una profesión que te da mucha libertad. Al final estás tú con los alumnos y tienes algunas reuniones muy periódicas y esa libertad se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Tú esa libertad la puedes utilizar bien para ser muy creativo, para intentar adaptarte a los alumnos que tienes y sacar lo mejor de ellos a nivel emocional, como hemos dicho antes, pero esa libertad también la puedes, o esa falta de control, la puedes utilizar para ser vago, para no hacer todas las cosas que sabes que tendrías que hacer, porque a lo mejor no hay nadie mirando, ¿no? Entonces yo creo que se tendría que poner más control ahí y por otro lado se tendría que dar más reconocimiento a los profesores, que todo el mundo está de acuerdo, que tienen una implicación excepcional para que esa implicación que hemos dicho, esa motivación, no se pierda en esa falta de reconocimiento y demás, ¿no? Interesante, Rudy. Vale, mi última pregunta corta es si los niños tienen las ideas claras o tienen muchos pajaritos a la hora de saber qué quieren ser o directamente ninguno. Vale, pues hay un poco de todo. Sí que es verdad, al final siempre lo comparamos con el momento en el que nosotros éramos niños, ¿no? Es inevitable compararlo, ¿no? La situación actual con la que nosotros tuvimos. Y yo tengo la sensación de que cuando yo estaba en ese momento había más personas, más compañeros y compañeras que tenían claro lo que querían hacer. Ahora creo que la mayoría de los chicos tienen más problemas para decidirse. Lo que me preocupa es que cada vez veo más chicos que no están dudando entre una, dos o tres opciones, es que no saben directamente. Y bueno, no hay que alarmarse en exceso por eso, porque al final los chicos, un año que pasa con ellos, pueden cambiar completamente, ¿no? Y pueden pues madurar un poco más o tener algo claro. Pero hay muchos de ellos que no saben absolutamente nada de lo que quieren hacer. Si estás en los primeros cursos, ¿no? Tienes 12 13 años, eso no me preocupa. Pero si ya estás en los últimos cursos o estás haciendo bachillerato, ya tienes que decidir si vas a hacer un módulo, ¿no? O alguna salida, es peligroso llegar a ese momento sin saber cuál es tu pasión. Porque eso es lo que yo muchas veces le preguntaría. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Qué crees que se te da bien? ¿Qué disfrutas haciendo? ¿Qué haces mientras no tienes que mirar la hora? ¿No? ¿Qué podrías tirarte haciendo 4 o 5 horas y no te importaría? Y ahí los profesores tienen una labor muy importante, los que están al final de la etapa, para intentar guiar a los chavales con las preguntas adecuadas, para intentar sacar dónde está el talento de esos chicos y porque es que son tantos años, ¿no? Luego trabajando
que como te metas en algo que no te gusta por indecisión o por presión, lo vas a pasar muy mal. Pues mira, me es muy interesante porque va enlazado a lo que quiero exponer ahora. Me vais a permitir, lo voy a leer, ¿vale? Lo he escrito antes. Y es que tengo la sensación de que la educación es como una línea de producción, ¿no? Que está todo muy marcado y para todos por igual. Te metes dentro, pasas por ciertas máquinas o asignaturas y sale un producto, a veces defectuoso. Eh, pero creo que no todos somos iguales como para hacer lo mismo con todos. Creo que hay que salirse de la norma, conocer al niño y si el mismo niño aprende a educarse o interesarse por algo, entonces sí saldrá un buen producto de ahí. Porque yo al menos lo que he vivido es que hay niños de todo tipo, ¿no? Unos necesitan conocer qué hacer, qué opciones hay, para lo que valen. No sé, digamos que yo creo que la clave sería conocer al chaval y exprimir Sí. aquello que, con lo que él conecta y, y tal vez el sistema de hoy día viene demasiado marcado por unas asignaturas que a veces incluso con la edad muchos olvidamos. Entonces yo propongo una educación diferente, más compleja, sí, que vaya que no vaya del exterior hacia el niño, o sea, desde lo que es el sistema hacia el niño, sino del niño hacia el exterior, hacia el profesor, hacia, o sea, que salga del niño, digamos, esa pasión, ¿no? Que le gusta la escritoria, la escritura, perdón, pues fomentársela. ¿Que le gustan las matemáticas? Pues igual, igual. Lo mismo le gustan los trabajos manuales, pues la artesanía. Supongo que habría que complicarse mucho más en este mundo utópico, por así decirlo, pero no por ello no se puede llegar a él. Mi pregunta es esa, ¿no sería bueno un sistema mucho más complejo en el que te adaptes al niño y no el niño a ti? Perdonad si pronuncio mal, ¿vale? Porque estoy constipado. Yo creo que una educación más compleja quizá no por ello debe de ser más imposible. No sé si se me ha comprendido bien, Rudy. Yo sí, yo Vale, sí, nada, perfecto. Ismael, es una reflexión muy buena que haces y yo la comparto a 100% contigo, a pesar de que soy profesor en el sistema que hay actualmente. Pero eso no significa que no pueda haber los fallos y evidentemente yo creo que el sistema que tenemos hoy actualmente está muy desfasado, muy desfasado. O sea, se sigue intentando que los chicos aprendan cosas como hace 60 o 70 años, pero luego los chicos a veces se pueden frustrar porque se encuentran memorizando cosas que no comprenden, porque no se les vincula eso con sus intereses y con lo que se van a encontrar fuera del colegio o del instituto. Entonces no terminan de comprender, memorizan, vomitan algo para conseguir un papel y una nota en un papel, pero luego se encuentran que cuando salen a la vida real, esos conocimientos que se les vendieron muchas veces no les sirven para adaptarse a ese mundo que hay, ¿no? Y en el que van a tener que vivir, pues, muchos años, ¿no? Seguramente. Y eso es algo que yo veo, que tú ves y que hay muchos profesores que ven. El problema que yo creo que hay es que no hay una voluntad política, ¿no? Que son los que manejan un poco el tema de la educación, de crear un sistema, como tú bien has dicho, en el que se busquen crear habilidades para los chicos. Habilidades, no libros de texto, habilidades que ellos vayan a necesitar fuera y se escuchen mucho más al alumno. Hoy en día las posibilidades que tenemos son mucho más reducidas, porque al final se limita a que por curso los chicos pueden elegir una asignatura. Una. El resto vienen dadas. Y luego creo que hay otra mentalidad que es errónea que tenemos aquí en España, que es, seguro tú lo has escuchado alguna vez, cuando hay un chico pues, que saca buenas notas generalmente y hay una asignatura que se le está atragantando. Me lo invento, la física, ¿vale? Y saca un 4 en física y tal. Y ese chico tiene un 8 en matemáticas, ¿vale? O un 8 en historia, me lo invento, un 8 en historia. Un 8 en matemáticas, vamos a poner. Vale, pues este chico lo que se hace generalmente con él se dice, uy, tienes un 8 en matemáticas, no está mal, pero a mí lo que me importa es que tienes un 3 en física. Hay que ponerle un profesor particular en física. Para mí eso es un error brutal. A ese chico no hay que ponerle un profesor en física, hay que ponerle un profesor en matemáticas. Hay que premiar y fomentar dónde está el talento de ese chico, lo que realmente le gusta, porque al final no necesitamos que todo el mundo sepa un poquito lo mínimo de todo, ¿no? Necesitamos que la gente que destaca en algo destaque aún más. ¿No? Y siga su camino.
Entonces, bueno, eso es un poco lo que creo que podríamos hacer poco a poco, pero el camino es el que has marcado tú, Ismael, con la reflexión. Qué bueno, Rudy. Pues mira, te tengo otra reflexión, ¿vale? Mira, a ver qué te parece. Veo muchos niños con problemas, ya sean malas influencias, una chica, una familia rota, o simplemente están perdidos en la vida y no saben muy bien en qué consiste esto de vivir, ¿vale? No se debería de priorizar saber gestionar todas esas cosas, hacer hincapié más en en la vida que en la salida laboral, en esos vacíos o conflictos que nos enfrentamos, ¿no? Inseguridades, complejos, digamos que se quedan muchos niños por detrás, ¿no? Que al final es un cribado también que se quedan muchos niños sin llegar a estudiar o saber qué hacer una vez sales de los estudios. Yo he sido uno de esos que por no Dios mío, perdón, me trabo porque la congestión, por no entender a gestionar mi vida, ¿vale? He tenido que dejar mis estudios. En mi caso fue un tema de amor, ¿vale? Mi mente estaba en otro mundo, mi corazón roto y digo más, yo nunca habría sido provechoso para mí o para la comunidad si no me hubiese encontrado a mí mismo. Yo tuve que aprender a luchar por mí, a verme capaz después de una depresión, porque hay algo en la depresión que te acaba haciendo ir más hacia adelante, ¿no? A dar un paso más y tener cierta inercia. Quizá eso también sea bueno para los chicos, ponerle intención a la vida y a ellos mismos, ¿no? Ganar esa determinación y salud a la hora de vivir. Y la cuestión es esa, que se prioriza más la salida laboral más que la comprensión de la vida o cómo gestionarla. Sí, bueno, Inda, bueno, lo primero es que es un mensaje muy valiente, ¿no? El que tú das. Y el problema que yo veo aquí es que el sistema, como te decía antes, está totalmente desfasado, está anticuado y no sirve para la vida real. Puede parecer duro, pero yo lo veo así. Se deja en manos de que haya profesores con mucha vocación que se impliquen mucho con ciertos chicos. ¿Cuál es la situación que hay hoy en día? Que cada vez hay más chicos y más chicas que arrastran problemas, conflictos emocionales, ¿no? Y de salud mental. Y esto es algo que te lo pueden decir, yo creo que prácticamente todos los profesores a los que preguntes, porque te diría que en los últimos 10 años yo he notado un aumento brutal. Tenemos protocolos antisuicidio, que eso en mis tiempos yo jamás lo había visto. Ojo, porque a lo mejor ni siquiera existían los protocolos, pero hoy en día cada vez tenemos más. En todos los cursos hay 4 o 5 protocolos antisuicidio en el instituto. Luego tenemos muchos alumnos, muchos, entiéndeme, muchos más que antes, con autolesiones. Autolesiones tanto en las piernas como en los brazos por no tener herramientas para gestionar la ansiedad, ¿no? Tenemos muchos problemas de ansiedad también, no solo cuando se enfrentan a los exámenes, en el día a día de los alumnos, y cada vez tenemos alumnos que están más medicados. Entonces, esto al final acaba siendo un cóctel que a mí me preocupa mucho y creo, como tú bien has dicho, que es algo en lo que se tiene que poner el foco. O sea, si un alumno no está bien por dentro, no va a aprender. No va a aprender porque está en modo supervivencia. En modo supervivencia propia, personal. Y hasta que no tenga una claridad mental, da igual cuántas horas esté estudiando algo, no va a poder aprender. Entonces, la base tiene que ser que los alumnos estén bien a nivel emocional, bien a nivel psicológico. Para eso hay que dedicarle muchas horas, que el sistema no nos da, porque sigue anclado en tú estudia y entonces ya tendrás un buen futuro. Y eso ya no va así. Entonces, no hay suficientes psicólogos, no hay suficientes orientadores, están desbordados, ¿no? Y muchas veces también te digo una cosa, a los profesores no les forman para atender este tipo de situaciones. Depende mucho de la personalidad que tú tienes y de lo que tú hayas vivido, tu propio bagaje emocional, para poder tratar de ayudar a estos chicos, ¿no? Hasta que llega la ayuda especializada, que es muy lenta y es insuficiente. Entonces, muchas veces nuestra labor, fíjate, Ismael, suele ser detectar. Yo, por suerte, en educación física sí lo puedo hacer mejor.
Porque, por ejemplo, las autolesiones, que es una cosa que me preocupa mucho. Porque, claro, muchas veces los chicos al final van al baño, es evidente, y van solos. Entonces, cuando tú tienes constancia de que cada vez hay más autolesiones, es una cosa que te genera ansiedad como profesor. Muchas veces se la suelen hacer en los brazos, ¿vale? Pero en la parte de arriba, ¿no? Donde no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a hacer calor, como ahora ya en educación física es inevitable, se pone en manga corta, a veces, si tú estás atento, puedes percibirlo y puedes dar la voz de alarma, ¿no? Otro sitio donde se hacen los cortes y las autolesiones es en los muslos, ¿no? Pero se los hacen muy arriba. Entonces, a veces ahora ya cuando hace calor se ponen pantalones cortos y si tú estás atento puedes apreciarlo. Y eso es un indicativo de que este chico, esta chica, no lo está pasando bien por lo que sea, porque tiene crisis de ansiedad, hay algo que se lo está provocando, pueden ser desde las redes sociales hasta un desamor, una situación de bullying, que ahora es muy difícil controlarlo por el tema de las redes sociales, de que ese bullying puede estar hecho a espaldas de un profesor perfectamente con el teléfono. Y muchos padres o no tienen tiempo, que puede ser el caso, y a veces no quieren saber porque tienen una vida muy complicada, trabajos que no les gustan, llegan cansados y al final los chicos y las chicas se encuentran en una situación de soledad y de indefensión que no saben con quién hablar. Y te voy a decir otra cosa, es que como profesor tú tienes que mantener un equilibrio entre ser cercano pero al mismo tiempo, cuando los chicos no hacen las cosas bien, saber marcar límites. Y es muy complejo que ellos no perciban que cuando tú estás marcando un límite, te estás metiendo con ellos. Es muy difícil, que ellos tienen que separar de, vale, el profe me ha puesto un límite, pero eso no significa que el profe no me quiera o que el profe no me aprecie, porque necesitan mucha confianza para venir a ti, porque a veces yo no soy capaz de darme cuenta de todo lo que pasa. Que tengan la confianza para venir a ti y contarte un problema que no le han contado a sus padres es algo de agradecer, es algo duro para un profesor, pero es algo que todavía no pasa lo suficiente. Sí, bueno, esta pregunta iba un poco enlazada a lo que ibas tú de no aceptar el error, ¿no? De todas esas gestiones que tenían los chavales hoy en día que digamos que yo para mí he aprendido una cosa, Rudy, y es que la filosofía no se estudia, no es Aristóteles, no es Platón, o sea, la filosofía se vive día a día. Día a día tú tienes que sacar un aprendizaje de cada situación, eh, de por qué esto, o sea, digamos, buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y a través de ello aprender y hacer las cosas cada vez mejor. Y es el mensaje Sí. que yo quiero dar, ¿no? Que bueno, va un poquito enlazado, ¿no? Digamos que es casi, no sé cómo expresarlo, eso del estudio o la vida, ¿no? Volvámonos a enfocar a la vida, en la vida que al final nos va a traer mucho más aprendizajes, porque la gente Sí. es que no piensa, Rudy, yo tengo la sensación de que la gente no piensa en las cosas que les pasa. Y ya no solo eso, sino que cuando lo piensan y lo aprenden, no lo transmiten a los demás. Mm. Y ahí quiero llegar también ahora. Los padres, por favor, yo no soy profesor, yo no soy nadie, pero a un niño también digamos que hay que cocinarle, ¿no? Tenéis que tomaros siempre vuestros momentos para hablar con él, para que os cuente qué les pasa o conocerles más a fondo y no se hace desde la edad adulta, sino desde una muy temprana, ¿no? Porque al final, si tú a un niño le acostumbras a ser distante o dejarle vivir, ser protector, o sea, yo no digo que nadie sea mal padre, porque, o sea, eso es un grito desgarrador, ¿no? O sea, ser una madre o un padre. Pero creo que lo podemos hacer mucho mejor. Yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo en mi vida. Mis padres, digamos que no hemos tenido conversaciones muy profundas sobre la vida. Digamos que tampoco hemos tenido un contacto para contarnos qué nos ha pasado cada día en cada momento. Y creo que eso es lo que os digo, hay que cocinarlo desde pequeño para que de adulto también se pueda dar ese caso y evitar casos Mm. como los que dice Rudy de que llegan a casa, no habla con los padres, de que se autolesionan o cualquier cosa de estas. Totalmente de acuerdo. Cada vez es verdad que hay una mayor conciencia, ¿no? Del tema de la salud mental y de, bueno, lo importante que es hablar las cosas, entender nuestros sentimientos, por qué los tenemos, pero todavía queda mucho, mucho camino por delante.
Pues nada, Rudy, ha sido un placer, la verdad. Yo siempre estoy seguro de que ha sido mucho más interesante lo que ha contado Rudy que lo que yo, porque yo encima esto, bueno, no, yo como siempre, Rudy, o sea, de verdad, o sea, yo creo, chavales, que este es el mejor vídeo que he hecho, o sea, y lo ha hecho mi compañero, el mejor vídeo que va a tener la luz de Sirio, y ha sido todo un placer compartir este momento con él, la verdad. Nada, el placer es mío, Isma, ya sabes que cualquier cosa que necesites, yo encantado de ayudar y más en un proyecto que creo que es tan bonito y necesario. Muchas gracias, Rudy. Vale, mirar, le he propuesto una cosa a Rudy y es que me haga un titular, ¿vale? Que comprima todo este vídeo en algo, ¿vale? Y nos dé un mensaje que tenga importancia, ¿no? Y bueno, todo tuyo, Rudy. Vale, a ver, es complicado, ¿no? Concretarlo todo, pero hay una frase que yo trato de aplicarme cuando tengo dudas, ¿no? Como todo, si estoy haciendo lo correcto, si no, qué decisión debería tomar aquí o en mi trabajo o en cualquier área, ¿no? Y más que criticar a los demás, yo creo que tendremos que aplicarnos esta frase que es tratar de ser nosotros el cambio que queremos ver en los demás. Creo que si todo el mundo hiciese eso un poquito más, nos iría mejor a todos. No digo que sea fácil, ¿eh? Pero bueno. ¿Y sabéis lo que es eso? Trabajarse, porque al final es integridad, no es pedirte a ti, oye, yo en el mundo quiero esto, yo en esta persona veo que, digamos que la sociedad necesita algo, pues yo voy a hacer esa cosa, ¿no? O sea, lo veo, es pura integridad y es necesario. Es el trabajo con uno mismo. No estamos, como os he dicho yo aquí en algunos vídeos, no estamos de paso, no vale todo. La vida tiene un valor. Y bueno, ya sí que sí, Rudy, nos despedimos y ojalá te animes pronto a hacer otro vídeo conmigo. Sí, ya sabes que cuenta con ello y nada, que he estado muy cómodo y muchas gracias, sin más. Pues nada, ha sido todo un placer y pues nos vemos, gente. Yo me despido y mi compañero también. Chao. Chao.